Es casi imposible hacer un análisis sobre dos hombres en pugna y no hablar sobre los jurados individualmente. Hagamos un pequeño ejercicio entonces. Me tomé la libertad de traer un pequeño resumen sobre las características o personalidades de cada miembro del jurado. Entonces le voy a pedir a Joe y a Ralphie que opinen sobre cada uno, si concuerdan con lo que digo o si cambiarían algo. Este ejercicio también nos va a servir para un juego que haremos más adelante cuando estemos en las categorías. Entonces yo los iré leyendo uno por uno y ustedes me dicen qué opinan después de cada jurado. Aquí vamos, ¿ok? Jurado número 1. Es el capataz que modera y trata de mantener la discusión civilizada con una conducta relativamente tranquila. Todo lo que sabemos de él es que es entrenador asistente del equipo de fútbol americano de una escuela secundaria. ¿Algo que le gustaría agregar? ¿Que creen, digamos, pues que no está cubierto ahí? Creo que tiene una tendencia a querer estar a cargo. O sea, como que de por sí es el que dice, bueno, vamos a poner esto a marchar. Entonces creo que es algo que viene del hecho de que es un entrenador de fútbol americano. O sea, está acostumbrado a decirle a la gente qué hacer, en el buen sentido, pues, buscando que todo se resuelva. Sí. Y no solo eso, sino que cuando hay conflicto también como que busca, ¿no? Apaciguar a las dos partes, o sea, se le ve bastante como ese toque de entrenador, ¿no? Hubo algo que no lo incluí, pensé que ustedes lo iban a mencionar, es que no quise como digamos, como tampoco darle tanta importancia a eso, pero me pareció que es un poco sensible también, porque hubo una escena donde creo que fue el jurado número 10, él dijo, bueno, pues tú nos tratas como niños, o sea, sí, o sea, que tú quieres como, o sea, ¿no? Siempre estarnos diciendo qué tenemos que hacer, entonces ya déjate de las tonterías, entonces tipo, bueno, si tú crees que lo estás haciendo mal, hazlo tú, y de repente cuando dice, no, estás haciendo una excelente labor, le dice el jurado número 11, entonces se siente y se pone digno, ¿no? Y mirando hacia otro lado. Sí, ¿No? sí, Y sí. yo digo, no, justo como le dijo el jurado 10, ¿no? Todo un niño, ¿cierto? O sea, se desconectó de la conversación. Entonces, o sea, Con su pataleta. es gracioso. Hay una particularidad más del jurado número 1. ¿Quién me la dice? A ver, ¿repararon en eso o no? ¿No? Se las digo. Es A el ver. único, ¿sí? Que cuando vota, o sea, porque obviamente al inicio lo vota como todos los demás, culpable, y después cambia su voto inocente. Es el único que no dice por qué. ¿Sí? Él no dice, Ok, sí, es al verdad. inicio, él nunca dice por qué votó culpable, y luego cuando se cambia, nunca dice por qué se cambia. Todos los demás sí lo dicen, ¿cierto? O lo expresan. Él es el único que no. Entonces, bueno, no quiero pisar una categoría, pero viene más adelante, pero eso es un temita que a mí siempre, ¿sí? Bueno, ¿por qué no hablaste, cierto? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, temita del guión, ¿ok? Bueno, jurado número 2. Es uno de los miembros más jóvenes del jurado y una persona tranquila con una voz tímida. Se toma su tiempo para sentirse lo suficientemente cómodo para participar en la discusión. Es un banquero. ¿Qué agregarían Ok. ahí? Una de las cosas que tiene él es que como que da el tema de que cambia según la última persona con la que habló. Altamente maleable, probablemente el más maleable los jurados. ¿Yo? Sí, el personaje de él me pareció como haberlo basado como, no sé, como en Rick Moranis, no sé, me recordó tanto, siempre me recuerda tanto a Rick Moranis ese personaje. Muy Sí, o sea, similar. el tipo, ay, Mira que no sé que, qué, que le dicen algo, o sea, el pusilánime, ¿no? Miren que lo que dijo Ralph y yo al inicio me llevé como esa impresión también de que él se dejaba, digamos, como influenciar por el último que él habló. Sin embargo, en la primera toma, que es la toma larga que estamos, de 6 minutos, ujú, hay un momento, digamos, en que él se sienta al lado del jurado número 3, que es la personalidad fuerte, sí, el ujú, alfa. Y entonces, sí. y este otro le dice, oye, puedes creer, digamos, obviamente todo el mambo jambo, sí, toda la paja que hablan estos abogados. Y entonces él pudo haber dicho fácilmente, sí, Ah, sí, 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 pero sí. él dijo no, él dijo Le no, dijeron cosas me parece interesantes. que ellos tienen, digamos, el derecho, ¿cierto?, de hacerlo y de presentar, de exponer su caso. Y el jurado número 3 no le gustó cuando él le dijo eso. Él dijo, bueno, sí tienen el derecho, pero, qué diablo, empecemos ya. Sí, no le gustó.
pero ahí, digamos, entonces me hizo como cambiar un poco la opinión sobre él, porque él también juega un rol importante hacia el final, ¿cierto? Porque hace unos apuntes, unas anotaciones, digamos, muy precisas en momentos muy importantes y me hicieron como ganar un poco más de respeto por ese personaje, ¿sí? Porque inicialmente uno piensa que sí, que es un pushover, alguien digamos, que puede empujar con facilidad, pero resultó que no era así. ¿Ok? El jurado número 3. La principal fuerza impulsora del conflicto. Resiste cuando todos los demás cambian su voto. Es propietario de una pequeña empresa. Dice con orgullo que comenzó su negocio desde cero y ahora emplea a 34 trabajadores. Aprendemos desde el principio que tiene una mala relación con su propio hijo, con quien ya no se habla. Se nos hace creer que este es un factor que contribuye a su prejuicio contra el acusado, quien también está acusado de apuñalar a su propio padre. El tercer miembro del jurado es el último en convencerse y solo cambia de opinión una vez que se da cuenta de que solo está proyectando sus sentimientos sobre su propio hijo en el acusado. ¿Qué opinan entonces pues, de este pequeño análisis, este pequeño resumen del jurado número 3? Pues, como, o sea, pienso totalmente de acuerdo. O sea, pienso que no hay absolutamente nada que agregar. O sea, lo has descrito perfectamente. Sin sí, embargo, con repetidas visualizaciones, o sea, mientras más la veo, más empiezo como a reparar en cosas aparte de la trama. Sí noté que al inicio él presenta, digamos, pues, ¿no? Como su caso, él saca su libretita, ¿sí? Y lo presenta de una manera muy, digamos, o sea, pues, ¿no? Bien, o sea, lo hace muy bien. No me parece, digamos, que lo hizo con prejuicio, no, me parece que lo hizo, digamos, con mala fe. Él simplemente está diciendo, estos son los hechos, ¿sí? Esto fue lo que se dijo, digamos, pues, ¿no? En la corte y listo. Entonces, no sé, ¿usted piensa, digamos, que desde el inicio se le veía como esa mala intención? Porque yo no la vi. o sea, más que una mala intención, porque el tipo obviamente no iba con las ganas de condenar a muerte al acusado. Mi teoría es que el tipo estaba más bien evitando lidiar con el tema de su hijo. O sea, ese caso lo ponía a pensar sobre su hijo y para él, entre más rápido fuese resuelto, menos le iba a tocar verse a sí mismo o ver a su hijo en esos zapatos. Entonces, miren que él muestra inmediatamente el caso, pero al final como que deja de tocar el tema. Entonces, creo que va más para ese lado esa terquedad respecto a la culpabilidad del acusado. Yo sí pienso que estaba prejuiciado. Es como el tema, qué sé yo, o sea, si ya si ya estoy, digamos, preconcebido sobre de que el chico va a ser culpable, yo simplemente voy a apuntar toda la evidencia que mostró, digamos, la fiscalía Ujú. y, y lo voy a usar para justificar lo que ya estoy pensando de antemano. O sea, porque él decía, estos son los hechos, pero como se va demostrando después, él simplemente tomó los hechos por tomarlos, porque todos eran, digamos, hechos, entre comillas, pero todos eran, digamos que bastante débiles y bastante, no sé, o sea, como que, sin, que carecían de fuerza. Entonces él simplemente lo tomó todo como cierto. Ah, sí, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, simplemente para, digamos, para darle validez a lo que él ya tenía pensado antes. Ok. Sí, ese es el famoso sesgo de confirmación, ¿no? O sea, que si tú entras sesgado por confirmación, toda la evidencia la puedes poner como clara para que te dé el resultado que tú estás buscando, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, en esa misma conversación que tuvo con el jurado número 2, ¿sí? Ujú. Él dijo, bueno, sí tiene su derecho, pero no es nada que unas bofetadas no arreglen. Entonces, ahí sí, ahí mostró un poquito, vamos, un poco acerca de su personalidad. Miren que acabo de caer en cuenta al acordarme de Ujú. esa escena en particular y lo que él dijo. Y luego ya más adelante, pues sí se notó en una escena cuando el jurado número 8 le dice, ¿quién te crees tú? Uno de sus verdugos. Y él dice, sí, soy uno de ellos. Entonces, o sea, pues como si él quisiera ver al muchacho, pues no, o sea, freírse en la silla eléctrica. Entonces, Exacto. sí, Y mira tú, con lo que acabas de decir, me acabas de recordar algo. Y es cuando él cuenta la historia de cuando vio a su hijo huir de una pelea. sí, Y le dice que lo iba a hacer un hombre, así le costara todos los golpes que tuviera que darle. exactamente. Sigue yendo hacia allá. Bastante paralelismo con el acusado, ¿no? Que es lo que decía el jurado número 8, que toda la vida le dieron palo
y por eso es que actuaba como actuaba, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú. Muy buen paralelo. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces al jurado número 4. Un intermediario racional y mesurado. Sostiene que el chico es culpable hasta que se exponen algunos hechos que le hacen pensar lo contrario. Es corredor de bolsa, lleva Mm. gafas, anteojos y parece manejarse con un aire muy serio. Trata los hechos del caso de manera lógica y concreta. Se viste bien y parece ser adinerado. ¿Qué opinan? Sí, está bien. Creo que una de las cosas que más le noto al tipo es que se siente que está encima de los otros, ¿no? O sea, ¿Qué opinas de creo eso? que de alguna manera se percibe a sí mismo como yo soy el más listo de todo el salón. Estoy aquí leyendo la bolsa, ustedes están, qué sé yo. Ahí tienes. Entonces, para mí creo que ese es como uno de los rasgos más preponderantes en este jurado. Tan superior que le preguntaron que si sudaba y decía que no. Ajá, que no Sí, se quitaba el saco. sí. Hay algo que lo delata también en la primera toma. Es que esa primera toma de 6 minutos nos dice mucho. En esa toma, el jurado número 3 se le acerca y le cuenta, no, que yo, sí, que tú ¿qué haces? Él dice, yo trabajo en la bolsa, ¿sí? De valores. Y entonces ahí es donde el jurado 3 le dice que él es dueño, digamos, de unos estacionamientos, unos parkings, ¿cierto? Y que tiene 34 empleados, digamos, que empezó con nada. Entonces saca como lo que pareciera ser una tarjeta de presentación y se la extiende y el otro ni se inmuta en agarrarla. Así como quien dice, ¿qué, ¿Qué como me interesa? diciéndole, ¿qué tengo que ver yo con tu empresa de mensajería? Creo que una empresa de mensajería. ¿Que ¿Para qué yo voy a necesitar tu empresa de mensajería y quién eres tú para venirme a dar tu tarjeta? ¿Sí? Entonces, esa actitud se notó, digamos, pues como desde el inicio, ¿sí? O sea, es que está muy bien elaborado el guión, ¿cierto? Pues entonces, o sea, y en esa primera escena nos dice bastante acerca de las personalidades de alguno de ellos, no de todos. ¿Ok? Pero el jurado número 4, pues creo que ya sabemos quién es. El jurado número 5, un hombre manso, algo asustadizo y fanático del béisbol de Baltimore, que también tiene un lado fogoso. Trabaja en un hospital de Harlem y dice que creció en los barrios marginales cuando era niño. Esto le da una idea de detalles tales como el uso de una navaja, que jugaría un rol, digamos, muy importante en la película después. Entonces, ¿qué opinan del jurado número 5? Y probablemente uno de esos que como que tenía pocas ganas de estar ahí, ¿no? Se le notaba como, de todos, se le notaba como el más disconforme de estar ahí, el más fuera de lugar, no sé cómo describirlo. O sea, Estaba incómodo, él estaba incómodo. sí, ajá, estaba incómodo, 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 más que nadie noté eso de ese personaje. Ahora, ¿por qué creen que estaba incómodo? Es la pregunta. No sé, Probablemente porque, probablemente porque estaban enjuiciando, digamos, a alguien que digamos, a lo mejor en su juventud se pudo haber digamos, visto como a lo mejor él hubiera podido ser una víctima de eso mismo que estaba pasando este chico al ser del mismo barrio, qué sé yo, viendo como alguien similar a él ser juzgado, ¿no? Y pienso que eso fue parte de por lo que se sentía incómodo, ¿no? sí, ¿Qué opinas, Ralph? puede ser. La verdad, al tipo también más que incómodo, como, no sé, como que le daba miedo hablar. No sé si lo notaron, que como que dudaba mucho al hablar. Y por el otro lado, a pesar de todo, si ustedes ven el diálogo mucho más allá y ven cómo se va desarrollando el personaje, el tipo se termina tomando muy en serio su papel de jurado, a pesar de que parecía no querer estar ahí. Sí, sí. Yo el análisis que he podido hacer sobre este jurado es que también en la primera toma, ¿sí? Cuando el jurado 10 está al lado de la puerta, entonces la cierran con llave, ¿cierto? La trancan. Y entonces el jurado número 5 dice, yo no sabía que la cerraban con llave. Entonces lo dijo como preocupado y hasta asustado. Y el jurado número 10 viene y le dice, ¿y qué creías? Pues claro, sí, entonces ahí se ve un poquito la personalidad del jurado número 10. Ya después hace un chiste más adelante, pero lo que nos dice eso, me dijo a mí del jurado número 5 es que, primero, como él lo mencionó después, creció en un barrio marginal, en un gueto, ¿sí? Entonces, incluso creo que él se sentía incómodo y puede que hasta hubiese tenido como problemas, digamos, de autoestima, porque él dijo, muy probablemente todavía me huelen que el hecho, digamos, que yo me crié jugando en la basura.
probablemente me lo huelen todavía. O sea, ¿quién dice algo así? Entonces, una persona que tiene un problema, digamos, un pequeño trauma ahí, digamos, en cuanto a sentirse un poco menos. Pero también está el tema, pues, de que al hacer eso, entonces, muy probablemente, quizás no estaba como muy cómodo, y por eso es que utilicé la palabra incómodo, con la figura de la ley, estando, digamos, entonces en un edificio de la ley. Porque obviamente creo, no estoy seguro, habrá que confirmarlo, pero para que tú puedas ser jurado, digamos, en un juicio, no debes tener, digamos, un récord policivo o un pasado judicial o Seguramente. como sea que le llamen. Entonces, muy probablemente nunca lo agarraron, pero sí es muy probable que donde se crió, él haya roto la ley. Entonces, cuando tú eres una persona que rompe la ley, no te sientes muy cómodo con policía, ¿cierto? Y todo lo que es la ley alrededor. Entonces, él estaba dentro de la boca del lobo. Eso fue lo que yo siempre sentí con él. Y que obviamente por eso quería que estaba siempre tan incómodo. Pero un personaje, digamos, muy interesante, ¿ok? Jurado número 6. Un pintor sencillo y amable que está feliz de que el caso continúe, ya que significa que no tiene que trabajar, pero duda en volver a poner a un asesino potencial en la calle. Defiende al jurado número 9, un anciano, y parece ser un hombre respetuoso. Es un obrero y alguien que trabaja con sus manos. A ver. Sí, este personaje me gustó bastante porque en verdad fue el que, digamos, como el parqueador del jurado número 3, ¿no? Del bocazas ese, o sea, lo parqueó un buen par de veces y estaba dispuesto a meterle la mano, o sea, ese es como el héroe de muchos en esta película, ¿no? Ralphie. Sí, 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 la verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención, creo que de todos, fuera de, obviamente, del jurado 8 es el que más cuidado tiene al tomar decisiones, el que más cuidado tiene acerca de qué veredicto tomar. Entonces creo que eso le da valor y fue el que se vio un poco, en mi opinión, menos sesgado. Sí, es cierto, es Entonces creo, cierto. Y no solo eso, sino que me parece que, digo, si nos ponemos a sacar personaje por personaje, creo que estarán de acuerdo que de todos era el menos educado, ¿no? sí, 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 Y sí. al Sí, final, sí. y al final, en muchas ocasiones resultó ser el más educado, ¿no? El de mejores maneras, En su el que comportamiento, cuando sí. en su comportamiento, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Pero se nota que era un hombre trabajador, Claro. cierto, pero respetuoso. Ok, el jurado número 7, el bromista del grupo que se gana la vida vendiendo mermelada o jalea. Tiene entradas para ir a ver un juego de béisbol de los Yankees y trata de impulsar el proceso lo más rápido posible. Cambia su voto a inocente simplemente porque la corriente de opinión cambia y quiere que las deliberaciones terminen. Muestra como poco respeto por el proceso y simplemente quiere salir rápidamente de ahí. ¿Qué opinan del jurado número 7? Bueno, es el... me acuerdo mucho de una escena de Breaking Bad en que Walter está detrás de un tipo en una fila de un banco, si mal no recuerdo, y el tipo estaba hablando por un manos Le quemó el libres. carro, que le quemó el Sí, sí, carro. Super sí, loud, exacto, súper bulloso, súper lleno de sí mismo, entitled, se me va la palabra en español en este momento, sí. pero así como que el mundo le debe porque él ha hecho sus cosas y el mundo le debe todo. Egocéntrico, Es, ensimismado. exacto, es ese mismo tipo de persona. Y simplemente él necesita salir de ahí porque tiene cosas más importantes que ser jurado de un caso que puede matar a alguien, pues. Entonces, creo que para mí es como ese tipo, esa persona. Sí, Yo, para él era más importante un juego que la vida del chico también. O sea, él tenía cero, digamos, aprecio por la vida de un chico que quizás que ni conocía. Para él lo importante eran sus Yankees y todo lo demás era nada. O sea, incluso cuando el jurado ese que hablamos delante, ¿no? El número 5 que le dijo que era de Baltimore, totalmente lo menospreció, ¿no? O sea, sí. eh, No, no, el- no, no pise una Más de las mejores adelante, no, más líneas no, de la porque adelante. no lo investigación, digo no porque la pise. yo también la tengo, yo también la tengo, yo también Sí, la tengo. ok. Ok, pero digamos también, y regreso a la primera toma, esa primera toma tiene un detallito sobre este jurado que nos dice un poquito acerca de él, digamos como del poco respeto que tiene él por las cosas a su alrededor. Él, digamos, él llega y es el primero, digamos, que va directo al ventilador, ¿no? Digamos, y entonces no funciona, después llega a la ventana, ¿cierto?
le ofrece, digamos, entonces un poco de chicle o goma de mascar, digamos, al jurado número 8, que ahí da a entender, digamos, que es un buen tipo, ¿no? Luego, seguido ahí, ayuda al jurado número 6 a abrir la ventana, ¿cierto? Como dice, Sí. déjame te ayudo. Entonces ahí tú dices, bueno, este es buen tipo. Y luego después bota el papel del chicle por la ventana y dice, bueno, este tipo no, sí, no le importa nada, sí, obviamente. Ahí es donde viene el tema, ¿sí? Entonces, son detallitos, vuelvo y digo, o sea, son minucias, pero que realmente ayudan, digamos, como a entender cómo piensa, digamos, o cómo es cada jurado. Bueno, vamos a pasar al jurado número 9. El miembro de mayor edad del jurado y el primero en ponerse del lado del miembro. Ah, perdón. Vamos a pasar ahora al jurado. 3. Alfred, ¿tú te quieres ponerlo del miembro? ¿Qué tal tú estás hablando? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa va para los bloopers, yo. Porque esta voy a abrir el video. No, porque yo lo voy a editar antes de mandárselo yo. Bueno, bueno, Okay. 3, 2, 1. El jurado número 9, el miembro de mayor edad del jurado y el primero en ponerse del lado del jurado número 8. Tiene un espíritu de lucha y también algunas observaciones reflexivas sobre el caso. Respeta la pasión y el sentido de la justicia del jurado número 8, por lo que con frecuencia acude en su ayuda y lo apoya en diversas ocasiones. ¿Qué opina? Sí, está bien. Definitivamente es como el viejito buena gente, pero también a veces da la impresión como que es el viejito que simplemente está esperando que sus días se acaben. Sí. Sí, o sea, en general, o sea, tiene como ese tema de que le llega a uno con la edad de no te importa mucho lo que piensen de ti, entonces pues tiene sus opiniones bastante abiertas, no le da miedo enfrentarlas y es como ese punto ecuánime de todos los 12 hombres. ¿Yo? Eh, sí, me parece que hay un tema con él, ¿no? Que al principio, como todos los demás, vota que el chico es culpable y es el primero que cambia de voto y digamos, como por los motivos equivocados, ¿no? O sea, lo dijo porque el otro quería pelear, que no sé qué, pero en verdad hasta, digamos, un poquito más adelante ya comenzó, digamos, a convencerse de que el caso estaba un poquito débil por parte de la fiscalía, ¿no? Pero esa parte sí me pareció un poquito como débil, ¿no? De él, de simplemente darlo por nada cuando debió hacer desde el principio porque no estaba, digamos, convencido, ¿no? De todos los argumentos, ¿no? Ok. A mí, pues yo concuerdo con Ralph y yo pienso porque él simplemente, eh, es más, hay un tema cuando hablan, digamos, pues del anciano también que fue uno de los testigos. Yo pienso que cuando él describió al anciano, él se estaba describiendo a sí Él mismo. mismo. Sí, o sea, que es decir, decía como que, bueno, que es muy triste, digamos, entonces, pues como ser, o sea, pasar toda una vida, llegar a esa edad y ser un don nadie. Sí, que nadie te conoce, que a nadie nunca le interesa nada de lo que tú dices. Y vuelvo y digo, esa primera toma de los 6 minutos es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque él estaba en el baño, ¿cierto? Y entonces, pues, o sea, que él no formó parte, digamos, pues, como de esa toma, digamos, como los demás. Él no habló. Entonces, o sea, no sé, digamos, si fue un tema, pues, como de que, ok, o sea, era un señor mayor, ¿cierto? O sea, como, no sé si era como... Él dice después que se disculpa, él dice, bueno, no era mi intención hacerlos esperar, ¿cierto? Pero quizás, digamos, fue como su manera, digamos, de darse importancia también, como decir, bueno, que se den cuenta que estoy aquí, ¿cierto? Que Exacto. falta uno, ¿ok? Entonces siempre lo vi como desde ese punto de vista porque creo que, vuelvo y repito, cuando él hace esa descripción, se estaba describiendo a sí mismo y se sentía como insignificante y es triste. Esa historia, digamos, Total. esa parte, digamos, esa tramita de él me entristeció un poco. Bueno, el jurado número 10, un hombre mayor, gritón, con una inclinación por los insultos y los comentarios desagradables sobre los extranjeros. Es uno de los más fervientes atacantes del acusado, sin tacto, racista y bastante intolerante. Condena al acusado como uno de ellos desde el principio. A ver. Fred se volvió a congelar. Y se frició Fred de nuevo. No, sí, en serio. Sí. Y Arranca yo de nuevo con también. este. Arranca, Ok. arranca el cero con este personaje. Ok. 3, 2, 1. El jurado número 10, un hombre mayor, gritón,
con una inclinación por los insultos y los comentarios desagradables sobre los extranjeros. Es uno de los más fervientes atacantes del acusado, sin tacto, racista y bastante intolerante. Condena al acusado como uno de ellos desde el principio. También es dueño de su propio negocio. ¿Qué opinan? Probablemente el personaje más despreciable de esta película, ¿no? E incluso más despreciable que el número 3. El número 3 por lo menos tenía, digamos, un tema muy personal que le afecta a él, pero el otro simplemente era un racista y un total discriminador. O sea, él no le importaba en realidad si era culpable o no, simplemente es uno de ellos el culpable. Ya, ese era todo el juicio que él tenía sobre el acusado. Sí, estoy de acuerdo con Joe. O sea, el tipo simplemente se estaba yendo porque era uno de ellos, pues. Porque no es igual a mí, ergo es asesino, ergo tiene mala intención. Construyenle un muro. Ok. Bueno, yo soy sincero, pues sí, obviamente, ¿no? Pues sus acciones son, o sea, son no inexcusables, ¿cierto? O sea, no puedes, digamos, admitir ese tipo, pues, ¿no? De comportamiento. Pero, es decir, si nos ponemos a pensar, él fue la primera víctima del cancel culture, ¿sí? O sea, de la cultura, digamos, de cancelación, porque cuando estaba hablando, Claro. se levantaron, ¿cierto? Le dieron la espalda, lo dejaron hablando solo, bueno, casi solo. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero lo cancelaron. Entonces, ya en los años 50 cancelaban a las personas. Y es más, la foto que escogió Ralphie, sí, obviamente, a mí siempre me ha molestado de esta película porque no aparece en la foto. Ah, no, sí está ahí. Sí, yo pensé, sí, porque es que se parece a otra foto como esta, donde él no aparece, que era, digamos, como la toma donde él estaba sentado aparte, ¿cierto? Pero entonces, digamos, él no aparece en la foto, pero sí está, que lo que pasa es que Ralphie lo estaba bloqueando. Yo iba a decir que Ralphie había reemplazado al jurado número 10. Entonces, que Ahora, Ralphie estaba asumiendo esa Puede actitud, ser. sí, despreciable. No, lo mentira. que, lo que estás diciendo, a diferencia, digamos, del cancel culture de ahora, es que, digamos, esa sí fue justificada, no como muchas de las de ahora. No, claro, claro, totalmente. Ahora, vuelvo y digo, o sea, pues el tipo sería interesante, digamos, como hablar un poquito acerca de él, porque pues, entonces él se queda callado, ¿cierto? De ahí no lo escuchamos más, simplemente cuando cambia, digamos, de voto. Entonces, ¿significa eso entonces que él se, digamos, o sea, pues no, se avergonzó de sus acciones, cambió, simplemente, digamos, quería salir de ahí? ¿Creen, digamos, porque hubo algún tipo de redención en el personaje de él? Porque, vuelvo y digo, o sea, después que pasó eso, él se sentó, no lo escuchamos más y prácticamente no lo vimos más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con él? Es decir, porque, digamos, él cambió, él votó, digamos, inocente, no habló más, se quedó callado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significó eso? Para ustedes, ¿qué significó esa actitud de él? ¿Cambió, se dio cuenta de su error? Yo no le tengo tanta fe a la humanidad realmente. Ni yo, para mí cambió totalmente por vergüenza. Le dio ¿Sí? vergüenza. O sea, Pero, para mí fue más un tema de no me voy a desgastar contra, o sea, contra estos tipos, pues. pero Eh, repito, digamos, no es la vergüenza como uno de los primeros pasos de un cambio. O sea, si te avergüenzas de algo, sí, significa que sí, sabes que estás claro. haciendo algo mal. Está mal, exacto. Entonces, Puede que, o sea, pero yo pienso que te pudiste avergonzar porque prácticamente todo el mundo te dio la espalda y te hizo ver, digamos, lo ridículo y las tonterías que estabas diciendo. Pero pienso que si él en el fondo de su corazón piensa así, seguirá pensando así. ok, Por entonces, eso te digo, ¿usted creen que las personas no pueden cambiar? Sí pienso que pueden cambiar, pero no sé si con ese nivel de, digamos, de odio y desprecio que tenía él, con un acto como ese cambia tan rápido. sí. Como ¿Está les de dije, acuerdo? para mí fue más un tema de no me voy a desgastar con estos tipos. Ya, pues estoy de acuerdo y listo. Ok. O sea, salgo de aquí y me voy a mi reunión del Ku Klux Klan. Sí, Exactamente. ¿Sí? algo por el estilo, a Poneme quemar cruces. El man llevaba la sábana blanca ahí en la... lleva la sábana blanca para la próxima reunión. Bastante Ok. posible. Bueno, el jurado número 11 es relojero y el extranjero del grupo. Sin embargo, es bastante inteligente, apasionado y patriótico
y habla de cuánto ama la democracia y el sistema de justicia estadounidense. Se toma en serio, muy en serio, el deber que conlleva ser miembro del jurado. ¿Qué opinan? Sí. Creo que le añadiría eso que es extremadamente compasivo. O sea, tiene una capacidad de empatizar con el, digamos, la persona que está siendo juzgada. Y sí, o sea, es de alguna manera enternecedor ver todo lo que aprecia el sistema, todo lo orgulloso que está de poder ser parte de ese sistema, porque pues viene de un lugar donde no existía. Entonces creo que para mí es uno de los personajes que más me gusta. O sea, creo Sí, sí, sí. que le da un tono súper interesante a cómo hay cosas que se nos vuelven paisaje cuando de verdad deberíamos estar orgullosos de ellas y protegiéndolas. Sí, un personaje, sí, en verdad, Rafa, un personaje muy interesante y, digamos, uno de los que estaba, digamos, más animado en cuando se comenzó a dar toda la narrativa ok, que vamos a analizar las cosas en verdad de analizarlas como deberían ser, ¿no? De los menos renuentes a no cambiar el voto, ¿no? Me pareció ese personaje muy interesante. Ok. En ningún momento dicen de qué país es, ¿no? Su nacionalidad. Sonaba como alemán. Sí, yo leí por ahí, digamos, porque era así, era, o sea, ¿no? De nacionalidad alemana, sin embargo, bueno, ahora, digamos, con el mundo globalizado, digamos, hay de todo, ¿no es cierto? Sí. Pero, digamos, para 1957 no tenía mucha pinta de alemán. Más alemán tenía, más pinta de alemán tenía el de la bolsa de valores. Ajá. Exactamente, sí. Sí. Para mí era un poco más, yo lo noté, fue más como bien Europa del Este, tal vez, bueno, Alemania del Este o más allá. Probablemente antigua Unión Soviética, Yugoslavia, también por el acento, pero pues puede ser una Creo que apreciación. te basabas, digamos, como más en el apellido del actor, ¿sí? También, Pudo haber sido, pudo haber sido. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de unos temitas bien interesantes en cuanto a ese personaje, ¿ok? Y hay algo, no dejen que se me olvide, ¿sí? En la categoría de cosas que nos molestan con este personaje en particular, que hace que o sea, a mí me hierve la sangre en ese momento. Pero bueno, ya lo ok. veremos. Jurado número 12. Por último viene el hombre bromista de la publicidad que intenta aligerar la conversación. Él es el mayor flip-flopper, ¿sí? Baila la vara, como le decimos en Panamá del grupo, o sea que cambia de bando, ¿sí? Trabaja para una agencia de marketing y habla muy a menudo sobre su trabajo. Parece estar constantemente distraído del caso. ¿Qué opinan? Total, Sí. total. Yo pienso que él me lo imagino durante el juicio, en vez de tomar nota, estaba haciendo muñecajo alguna promoción comercial, que eso fue lo que se la pasó también en el cuarto jurado. O sea, que pienso que también no quería estar ahí, que como que estoy aquí por obligación, debería estar haciendo lo que me gusta. Y se nota en el cuarto también, o sea, dibujando, jugando tic-tac-toe, crucero, o sea, el tipo no estaba para nada en el juicio, él estaba simplemente en ver cómo hacía dinero, ¿no? En el Sí. tema de la publicidad. Creo que jugaba mucho a caerle bien a todo el mundo, pues. Ujú. Sí, sí. Como Entonces, vendedor, ¿no? Eso es lo que es, sí. Ujú. sí, Eso es. eso, exactamente. Bueno, ok. Vamos a ver qué tan observadores son. ¿Notaron algo muy particular? Que no dijiste el 8. Me salté al 8. Entonces, eso fue deliberado, eso fue, digamos, algo muy Exprofeso. conscientemente, exactamente. Entonces, ¿por qué me salté al 8? Porque quiero, pues, que ustedes me lo describan, ¿cierto? Primero, y luego, digamos, entonces veamos si podemos llegar, pues, como a armar un perfil entre los tres del jurado número 8, porque es el protagonista de la película. Pero antes de eso, les quisiera preguntar, porque es muy fácil, no es muy fácil si yo les pregunto, ¿con qué jurado se identifican? Tú me vas a decir, el 8, es el héroe de la película, ¿sí? Entonces, por eso que lo quise dejar a un lado, ¿ok? Entonces, y que me digan de los 11 que analizamos, ¿con cuál se identifican más ustedes? Sí, vuelvo y les digo, o sea, dejen a un lado, digamos, el tema de las acciones, lo que pasa en la película, sino como en cuanto a su personalidad. ¿Cuál creen, digamos, que se asemeja más a la de ustedes? ¿Ok? Recuerden que cada persona es un individuo, es decir, yo puedo tener una personalidad similar a la de uno de ellos, pero no hacer o cometer los mismos actos que cometen ellos en la película. Sí, entonces, digamos, el hecho, digamos, pues que, no sé, que un ejemplo, que si ustedes se sienten, pues que no, que se parecen al número 2, no significa, obviamente, que se dejen empujar,
¿sí me van a entender? Entonces simplemente pues, o sea, que pueden ser que sean introvertidos, que se consideren así. Entonces, ¿con quién, digamos, pues piensan ustedes, o sea, que se parecen un poco más de los 11 que vimos? ¿Quién quiere empezar? ¿Ah? Yo creo que son como partes y partes de Empieza tú, algunos. pues. No, no, Empieza tú, Fred. pero siempre hay uno con el que más. Ok, yo pienso que con el jurado número 4, y les digo por qué. Porque él, digamos, me parece que nunca tuvo malas intenciones. Siempre quiso que se hiciera lo correcto y pienso que él veló porque siempre se hiciera lo correcto. Fue, digamos, el único que se quedó, bueno, no, el 7 también se quedó sentado, pero no dijo nada. Fue el único que confrontó al jurado número 10 y le dijo, ya te escuché, ahora siéntate y no vuelvas a abrir la boca más. ¿Sí? Entonces fue el único que lo confrontó y que también, o sea, pues que estaba muy firme en sus convicciones y él, digamos, votó culpable porque él creía que realmente el muchacho era culpable y no tenía ningún tipo, digamos, como de afiliación personal ni de motivos personales. Simplemente quería hacer lo correcto y él estaba velando porque se hiciera lo correcto. En el momento en el que él detecta, o sea, digamos, siente una duda, una duda razonable, como se dice el término en inglés, a reasonable doubt, entonces enseguida baja la guardia y entonces dice, no, estoy convencido, es inocente. Entonces, desde ese punto, obviamente hay cosas vamos, con las que no me identifico, ¿cierto? Como pues el tema vamos, que si mira a la gente por encima del hombro, este tipo de cosas, yo soy una persona pues muy humilde, me considero así, muy sencilla, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista creo que de esas características siento obviamente porque tengo mucho, ¿sí? Más que de los demás. Quizás, como dijeron ustedes, pueda tener algo, soy bromista, ¿sí? Pero digamos, o sea, pero como el 7 un ejemplo, ¿sí? Pero creo que, digamos, si me dan a escoger qué tengo más, yo diría que del 4 un poquito del 7 con el tema de las bromas. A ver ustedes. Primero el que más tienen, ¿no? Ok, bueno, el 4 no sé porque tampoco soy wealthy. No, no, yo tampoco, ¿no? Pues sí, obviamente. Estoy molestando, pues, pero no sé, creo que haciendo el ejercicio ahora podría tener bastante del 11. Del 11. Sí, sí, creo yo por el tema precisamente pues como de apreciar ciertas cosas que a veces se nos vuelven paisaje, que considero que deben ser apreciadas y conservadas. Por eso es algo que me llega mucho. También para el lugar donde vivo hablo con acento, entonces... sí, al final creo que en la posición de estar como en ese juicio, lo que probablemente yo haría sería el tema de buscar que se haga justicia y tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona para poder dar un juicio, ¿no? Yo, Me veo más por ese lado. Yo creo que yo me identifico un poco más con el 6. O sea, obviamente no soy ningún trabajador, ni pintor, ni sé pintar, ni mucho menos, pero me o sea, parece que su cambiar ni un personalidad... bombillo en la casa. Sí, exacto. Pero su personalidad me parece que en muchas de las situaciones, como él reaccionó, pienso que yo hubiera reaccionado igual. O sea, pienso que lo hubiera mandado a callar al tipo cuando estaba de bocón y hablando mal, digamos, al señor mayor, y hubiera estado dispuesto hasta, digamos, a meterle una trompa y después tratar, digamos, con bondad y amabilidad como se merece el señor. Oiga, qué señor, qué quería decir. O sea, todo eso me identifico bastante con ese personaje. Y también en parte, por lo que tú dices, igual que tú, Fred, nosotros somos medio parecidos en ese tema, también un poquito con el 7 porque nos la pasamos bromeando. O sea, lo que no me identifico con ningún personaje, salvo el 8, es que no me hubiera ido, digamos, de una vez con la culpabilidad. O sea, no hubiera sido tan cerrado, creo que hubiera sido un poquito más eh, dispuesto a hablar de salida, no a precondenarlos como prácticamente lo hicieron todos, ¿no? Vamos a hablar de eso, tranquilo. Pero miren qué interesante, ¿no? Sí, porque son personalidades muy distintas. Es como ¿cómo es que el enneagrama se llama, Ralphie? ¿Cierto? O sea, pues que hablábamos como las diferentes personalidades de acuerdo con los números. Creo que aquí están, digamos, bastante bien
establecida y miren pues que nosotros mismos, como digamos, nos inclinamos, digamos, hacia ciertas partes, ¿no? Sí, porque si bien vuelvo y repito, como que tenemos un poquito de cada uno, pero siempre habrá algo con lo que más te identificas. Y yo siempre me considero una persona muy práctica, ¿cierto? Como siempre, enfocarme en la solución, no en el problema, ¿cierto? Entonces, me parece como que el 4 era así, ¿cierto? Y que entonces, digamos, pues que, o sea, que creían sus convicciones, pero cuando le dijeron, o sea, se dio cuenta, bueno, puede que esté equivocado, entonces lo aceptó y lo admitió. Para mí eso, digamos, fue muy, muy importante. Es exacto, Bueno, porque él tenía una prueba que dice que esta es la prueba porque yo pienso que es exacto, culpable y sí. cuando le rebatieron esa prueba fue que cambió. Sí, sí, y eso fue lo que me gustó del personaje porque entonces yo pensaba como que los demás eran como muy, sí, o sea, pues se dejaban llevar, no sé, y entonces eso fue como algo que me gustó de él, pero lo más importante era que no tenía, digamos, ningún motivo personal, sino que él lo hacía, digamos, porque él nunca perdió el enfoque de qué se trataba el tema, ¿cierto? Ujú. Que eran, digamos, o sea, ellos son un jurado y que deben tomar la decisión correcta, ¿cierto? De acuerdo con las evidencias, digamos, entonces que se presentaron, ¿ok? Entonces, pues, bueno. Ya veremos un poquito más adelante unos temitas en cuanto a eso. Entonces, el jurado número 8. A ver, si vamos a armarle el perfil. ¿Quién quiere empezar entre ustedes? A ver. Bueno, o sea, primero, definitivamente cree en la justicia, siempre está en pro de buscar la verdad, está dispuesto a pelear por lo que él cree que está correcto y está dispuesto a escuchar también de alguna manera, porque al final el tipo lo que quería era que no se diera un veredicto sin primero hablarlo. Creo que si a él le hubieran dado argumentos suficientes para considerar que era culpable, él lo iba a votar como culpable. ¿Qué dicen ustedes? Yo. Pienso que obviamente un hombre educado, como dicen, era un arquitecto, o sea, que tenía, digamos, cierto nivel de educación y, digamos, bastante pensante en el tema de que eh, de todo fue el único que, digamos que en su mente él tenía todas las pruebas presentadas, porque no me acuerdo haber visto que él tenía nada apuntado ni nada, todo lo tenía en la cabeza. En su mente él tenía todas las pruebas y en todas las pruebas prácticamente tenía algo que refutar. Entonces él nunca de salida halló que el caso era sólido. O sea, él estaba claro de que puede que que lo hubiera hecho, pero nunca estuvo seguro. Y entonces esa es la base en que todo parte, ¿no? Hey, no estoy seguro, vamos a hablar, traten de convencerme. Tú Ujú. dices esta prueba, yo pienso que no por esto, esto y esto. O sea, él tenía clarito todo lo que lo llevaba a no estar seguro de que era culpable o inocente, porque él en verdad lo dice, ¿no? No sé si es inocente o si es culpable, pero me parece que no es culpable porque es culpable por las pruebas. A mí me pareció pues que primero todo que era un hombre sensato, ¿cierto? O sea, o sea, una de las cosas que más me agradó y pienso que una de las claves de la película es que, o sea, digamos, o sea, nada en contra de los arquitectos, obviamente, pero no es, digamos, tampoco la profesión más glamorosa del mundo, ¿cierto? Entonces, digamos, o sea, pienso Una de como que las siete artes, ¿no? no, o sea, digamos, es como, o sea, o la más extravagante, sí me voy a entender, o sea, no es que, o sea, que se considere, digamos, pues que es como un tipo, digamos, que está como por encima, digamos, pues no, del nivel académico de los demás, pero me refiero, digamos, a que es un personaje con el que todos nos podemos identificar, ¿sí? O sea, es como que él representa, digamos, entonces a la audiencia, ¿sí? Entonces, porque yo pienso que las cosas que él dice, las cosas que él expresa y cómo él actúa como nosotros en la audiencia nos gustaría actuar en una situación, una circunstancia como esa. Y yo creo que esa es como la clave de la película, ¿sí? Entonces, o sea, pues que uno se identifica con él, ¿cierto? Y que es un personaje, digamos, pues que es altamente agradable. Tiene sus detallitos ahí que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Pero es sensato, digamos, porque él dice, pues simplemente quiero hablar, o sea, pues no pienso pues que, o sea, pues que es la vida, digamos, de un muchacho joven, ¿cierto? Y no debemos tomar, digamos, entonces esa decisión tan a la ligera y hablemos, ¿no? Entonces, yo creo que ni siquiera él sabía, pues, o sea, ¿no? En qué dirección lo quería llevar, ya que ni siquiera mismo se atrevía a decir que el muchacho era inocente. Él decía, no, pues no estoy seguro, ¿cierto? No creo que sea inocente tampoco, pero tampoco, o sea, pues no creo que, o sea, yo creo que el tema era que como que las pruebas presentadas
no le parecían como lo suficientes para mandar a alguien a la silla eléctrica. Yo creo que ese era el problema, el detalle que tenía él. ¿Sí? O sea, y entonces pues como que él quería, digamos, entonces pues como dedicarle un poquito más de tiempo a eso. Entonces ahora, vamos a ver qué tan observadores son. Les tengo una pregunta. Si detallaron cuáles fueron, cuando se hizo la votación inicial, ¿cierto? De que, bueno, vamos a levantar la mano y vamos a ver entonces quiénes votan culpables, ¿cierto? Y entonces, obviamente, todos levantaron la mano, menos el número 8, ¿cierto? Pero si se dieron cuenta quiénes fueron los últimos 3 que levantaron la mano. No. ¿Yo? Creo que el 9 fue uno. El 9 fue el último que la levantó, que obviamente que va totalmente de acuerdo porque fue el primero que se volteó. ¿Ok? De ahí entonces el 5 fue, digamos, entonces el penúltimo que la levantó y el 2 fue el otro, digamos, entonces fue como el antepenúltimo. Todos los demás, el 3 no acaba ni de preguntar, ya tiene la mano arriba. Digamos, igual, digamos, el 10, el 7 la levantó sin problema, los demás, digamos, como bastante bien. El 11, sí, o sea, pues como que miró a los demás y entonces, o sea, pues no, y la levantó, ¿cierto? Un poquito titubeó, pero no mucho. Pero esos 3 fueron los últimos, ¿sí? Que levantaron la mano y entonces, y si se fijan, digamos, iba de acuerdo, pues como con lo que pasó, ¿cierto? Que conforme se iban presentando, digamos, entonces los argumentos ellos eran lo que iban, los primeros, pues no, como que empezaron a cambiar. ¿Ok? Bueno, muy interesante este análisis. Espero, digamos, pues que les guste a los repes y pues que nos digan en la sección de comentarios si están de acuerdo, si piensan pues que las personalidades como las definimos nosotros estuvieron bien o si piensan pues que si lo hubieran cambiado, hubieran, digamos, definido, digamos, los personajes de una manera un poquito distinta.